Abran su Biblia, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 al verso 8. Vamos a mirar estos versículos y vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pedro, la segunda carta que él escribe a ese grupo de creyentes que de igual manera pues tiene repercusión en nuestra vida hoy. Dice el verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Verso 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vamos en esta mañana a hacerle unas preguntas a este texto que acabamos de leer. Una de las maneras en donde podemos sacar gran provecho de ella es hacerle preguntas al texto. Porque recuerde que usted lee la Biblia, pero también debe pedir a Dios en oración que sea la palabra la que lo lea usted. Porque si usted solamente va con un espíritu o un propósito de leer, pues le queda faltando esa segunda parte, y es que la Biblia lo lea usted. ¿En razón a qué? A que ella es viva y es eficaz, y ella es cortante, más que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice Hebreos 4:13 que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto en su presencia. Entonces la primera pregunta que podemos hacer en esta mañana es: ¿cuáles son esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? ¿Cuáles son esas cosas que necesitamos para vivir la vida que le agrada a Dios? Porque aquí habla de unas cosas. Yo tengo que preguntarle al texto, ¿cuáles son esas cosas? Preguntémosle al texto en esta mañana, ¿de qué cosas está hablando el Espíritu Santo? Cuando yo abordé este texto, yo dije, ¿de qué cosas está hablando? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuáles cosas? Preguntémosle en esta mañana al texto, ¿cuáles son las cosas que nos han sido dadas por su divino poder? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas que obtenemos mediante el conocimiento de aquel que nos llamó? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas por medio de las cuales nosotros hoy obtenemos preciosas y grandísimas promesas? ¿Cuáles son esas cosas? Quisiera usted saberlas. Quisiera usted saber cuáles son las cosas por medio de las cuales nosotros obtenemos preciosas y grandísimas promesas. Que usted, teniendo esas cosas, podría obtener esas promesas divinas. Usted quisiera saberlo. ¿Cuáles son esas cosas que hacen posible que nosotros lleguemos a participar de la naturaleza divina? Esto es un tesoro. Si yo sé que hay unas cosas aquí escritas que si yo las uso, las utilizo y las pongo en práctica, yo voy a obtener el carácter divino, las promesas divinas. Y como dice más adelante, ¿cuáles son las cosas que hacen posible que yo pueda huir de la corrupción de este mundo? ¿Cuáles son esas cosas? Estamos preguntando al texto, para que el texto nos responda a nosotros. La mejor forma de leer la Biblia y de estudiar la Biblia y de buscar respuestas en la Biblia es que la misma Biblia nos responda. La Biblia se responde a sí misma. ¿Cuáles son esas cosas
que el Espíritu Santo dice que deben abundar en nuestros corazones. No deben ser escasas, sino abundantes. ¿Cuáles son esas cosas que no permiten que estemos ociosos y sin fruto en cuanto a la salvación? ¿Usted se ha preguntado cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas cuya carencia acortan la vista y producen ceguera espiritual? Que aquella persona que carezca de ellas o que tenga muy poco de estas cosas, entonces comienza la vista espiritual a menguar, a quitársele, a alejarse de él, y finalmente termina ciego espiritualmente hablando. Hermano, algo digno de resaltar en esta mañana es el hecho de que todas esas cosas que dice el versículo 3, todas esas cosas que vamos a explicar a continuación, le tengo una buena noticia: ya nos han sido dadas. Eso ya es un hecho. No estamos esperando que nos las den. No fue que se las dieron a los apóstoles allá hace 2000 años y solamente fue un paquete exclusivo para los primeros cristianos de la iglesia primitiva, o de los apóstoles o discípulos y seguidores, o que eso va a venir a futuro. No, esas cosas, la misma Biblia nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Esto ya es una realidad. Y cuando dice que ya nos han sido dadas, quiero decirle algo: son cosas para la iglesia, para los creyentes. Son cosas para usted y son cosas para mí. Porque el texto dice que nos han sido dadas. No dice que me han sido dadas, no, dice nos han sido dadas. Y cuando la Biblia dice nos, está hablando en plural, porque esas promesas son para su iglesia. Son una realidad estas cosas, porque son para el tiempo presente. Esto no está en pasado ni en futuro, esto está en presente. El texto dice nos han sido dadas, y si usted lee eso mañana, es para mañana, y si lo lee el sábado, es para el sábado. Para cualquier día de la semana usted puede ir al texto y el texto le dirá que ya esas cosas le han sido dadas y que usted ya las tiene. Pero además son una dádiva o son un regalo de parte de Dios, pues dice nos han sido dadas. No ve que usted nació con eso, usted no nació con eso, con esas cosas. No, a usted se las dieron. Y si se las dieron, tiene que estar muy agradecido. Y si se las dieron, no puede usted ensoberbecerse. ¿Por qué? Porque usted no las tenía, yo no las tenía, y nos las dieron por pura gracia. Por gracia, hoy tenemos esas cosas. Hermanos, el Espíritu Santo en estos versículos ha revelado esas cosas que nos han sido dadas. Eso ya está revelado. Y las ha revelado de forma clara en este texto de las Escrituras, que dan respuesta a ¿qué cosa? A los planteamientos anteriores, a lo que acabo de leer. Esas cosas son una realidad. Esas cosas no son un secreto. Esas cosas ya nos han sido dadas. Esas y muchas más. Pero aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, va a mencionar 8 cosas que ya nos han sido dadas, cosas por las cuales nosotros podemos obtener las grandiosas y hermosas promesas, grandísimas promesas. Cosas de las cuales nosotros, al ponerlas por obra, podemos huir de la corrupción de este mundo y contrarrestar la concupiscencia que hay en nosotros, el pecado y los deseos pecaminosos, con esas cosas que ya nos han sido dadas. Y esas cosas aparecen en el versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Hoy no las vamos a mirar en detalle, solo las voy a mencionar porque voy a mirar el contexto de esas cosas. Pero esas 8 cosas son: número 1, la fe. Esa es una de las cosas que nos ha sido dada. La fe no nace con usted, la fe es un don de Dios para usted.
tanto la fe salvadora como la fe perseverante es un regalo que Dios le da a usted para que crea. ¿Por qué? Porque Romanos 3:10 dice que no hay quien busque a Dios, que no hay ni siquiera uno. El hombre no tiene fe, es un don que él recibe de Dios para salvación y para preservación. El segundo don que él da, o la segunda cosa que él da, es la virtud. La virtud. La tercera es el conocimiento. Escuche bien, el conocimiento. Dios es el que alumbra el entendimiento del hombre. Dios es el que permite a través del Espíritu Santo que llegue un rayo de luz a su mente y usted pueda entender lo que Dios está dando a entender a través de las Escrituras. El conocimiento es una de las cosas que Dios da. Si Dios no le abre el entendimiento a usted, usted no va a entender esto. Nicodemo, aunque era un maestro, era alguien alto dignatario, capítulo 3 de Juan, Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿No entiendes? ¿Sabe por qué? Porque no había nacido de nuevo. Así de que el conocimiento es un don de Dios. Y agrega dominio propio. Y sigue diciendo paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Estas cosas hacen parte y las da única y exclusivamente, se las da Dios a usted. Usted no nace con eso. Usted y yo no nacemos con eso. Dios las da en su soberanía y en su misericordia. Esas cosas de las cuales vamos a explicar en esta mañana. Entonces démosle respuesta a esas primeras preguntas que planteamos en esta mañana. Número 1, expliquemos acerca de las cosas que nos han sido dadas. Cosas que, número 1, pertenecen a la vida y a la piedad, como dice el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es que Dios le da a los creyentes salvos, escogidos. Es lo que necesita usted y necesito yo para vivir la vida cristiana. Dios se lo da. Porque sería irresponsable que Dios nos hubiera salvado, que Dios nos hubiera perdonado nuestros pecados y ahora nos diga: bueno, mire a ver usted cómo va a caminar en este camino, defiéndase como pueda. Dios no hace eso. Dios nos va a dar el equipamiento necesario para que usted camine en las obras que Él ya predestinó de antemano y las ha puesto delante de usted para que usted camine. El nuevo pacto dice: y haré que caminen, pondré mis leyes en sus corazones, las escribiré en sus mentes y yo haré que caminen. Él se encarga de hacer que usted camine. Así que esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es lo que usted necesita para vivir la vida cristiana. Pero no una vida basada en la satisfacción de los deseos individuales. No es para esa vida. No es para que usted viva para sí mismo, como lo hacen los hombres que ignoran a Dios allí en el mundo. No, ni tampoco la vida ajena a los propósitos soberanos de Dios que se encuentran preordenados desde antes de la fundación del mundo y obedecen a los sabios planes divinos. No es esa vida. No es para que usted viva indiferente a las cosas de Dios. No, Dios le va a dar eso para que usted viva de acuerdo a sus propósitos. Pero mucho menos a una vida que se oponga y deshonre a los principios santos de un Dios que es justo, santo y misericordioso. No es para esa vida, es para la vida que tiene que ver con la piedad. El Espíritu Santo aquí es muy claro, escuche bien, es muy claro. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es lo que Dios le va a dar a usted. Hermano, el cristiano genuino tiene seguridad eterna de la salvación. Usted tiene la seguridad de la salvación. Tiene la seguridad de la perseverancia y del crecimiento. ¿Por qué? Porque usted ha recibido todo, absolutamente todo lo necesario para sustentar la vida eterna que usted tiene hoy, de la cual hoy disfruta. Usted no tiene que esperar morir para tener vida eterna. Ya tenemos vida eterna.
Tenemos a Cristo, que es la vida eterna. Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted hoy tiene a Cristo en su corazón, usted usted tiene vida eterna. Y si es vida eterna, no se la van a quitar jamás, no se la van a quitar nunca, porque si se la quitaran, dejaría de ser vida eterna. Esta vida es para siempre. El Señor nos ha dado las cosas suficientes, eternas, para la salvación, la perseverancia, el crecimiento, porque ha recibido usted y yo todo lo necesario para sustentar esa vida mediante el poder de Cristo que habita en nosotros. Nos ha dado la vida que tiene que ver con la piedad. Es decir, nos ha dado los elementos suficientes para que vivamos una vida reverente a Dios, una vida de lealtad y una vida de obediencia hacia Dios. ¿Sabe usted por qué obedece a Dios? No porque en su corazón haya nacido el deseo de obedecer a Dios. El hombre es desobediente por naturaleza. Dígame usted si es verdad o no. Usted que tiene hijos, ¿en algún momento usted tuvo que enseñarle a su hijo a ser desobediente? Papi, no haga esto, no haga esto. A ver, tírese por ahí por esas escalas. O no toque esa plancha que está caliente. ¿Usted le tuvo que enseñar a ser desobediente? La Biblia dice que la necedad nace en el corazón del muchacho. La Biblia dice que los pensamientos y las intenciones del hombre desde su juventud son de continuamente ¿qué? Al mal. Pero al hombre sí hay que enseñarle que sea ¿qué? Obediente. Así que el creyente genuino, hermano, en esta mañana quiero decirle, no debe pedir a Dios algo más, como si le faltara algo necesario para sustentar su vida cristiana, su crecimiento, su fortaleza, su perseverancia. Quiero decirle que usted ya ha recibido todos los recursos espirituales que manifiestan, que sustentan, que perfeccionan la vida que agrada a Dios. Eso ya le ha sido dado por su divino poder. Entonces no tiene que estar pidiendo cosas nuevas. Lo que ocurre es que nosotros desconocemos esas cosas. Lo que ocurre en esas entidades de correo, que hay secciones enteras en donde hay paquetes y paquetes y paquetes sin reclamar, porque nadie lo reclamó en algún momento. Aquí nos dice la Biblia que todo eso ya fue dado para nuestra vida espiritual y para la vida de piedad. Pero ahora avance conmigo. Las cosas que nos han sido dadas por su divino poder. Lo primero es que esas cosas son dadas para la vida y la piedad. Dios garantiza que usted va a caminar, que usted va a vivir y va a andar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ya le ha dado lo suficiente para que usted lo haga. No es que yo no sabía, es que esto es muy difícil, porque Dios se ha comprometido con usted y conmigo que a través del poder del Espíritu Santo y las promesas y las cosas que ya están en la Escritura, eso ya está dado. Usted lo que tiene que poner es que toda diligencia para conocer esas cosas, disposición de su corazón para que el Espíritu Santo lo guíe y usted pueda caminar en victoria en la vida cristiana. Lo segundo es que esas cosas nos han sido dadas por su divino poder. No son cosas humanas. El poder divino está presente en múltiples maneras en las cosas que Dios nos ha dado. El Señor Jesucristo representa el poder divino para los creyentes. ¿Sabe quién es ese poder que nos ha sido dado? El poder del Espíritu Santo, pero también el poder que hoy nosotros tenemos y nuestra fuerza para caminar en la fe nos es dada a través de Jesucristo. Quiero que mire allí en el primer capítulo de Primera de Corintios, el versículo 18 y el versículo 24, para que usted identifique cuál es el poder que está en nosotros. El verso 18 dice la Escritura: porque la palabra de la cruz es locura, ¿para quién? Para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿es qué? Es poder de Dios, es poder de Dios.
Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le ha placido salvarlo a usted, no por ninguna fuerza o inteligencia humana, sino por el poder de Él. ¿Y quién es ese poder? Versículo 22. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y aquí el versículo 24 le va a decir quién es el poder. Mas para los llamados, así judíos como griegos, lea conmigo: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, por vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en ¿quién? En el Señor. ¿Saben quién es el poder nuestro? Cristo. Él hizo posible lo que era imposible para nosotros. Dios lo hizo a través de la debilidad de alguien que estaba allí en la cruz, colgado, pendiendo de unos clavos. Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación, por la locura de la cruz. Y eso débil, con eso débil, Dios mostró su poder y su gloria. Y entonces el texto está diciendo aquí que esas cosas nos han sido dadas por su divino poder, por esa obra gloriosa. Así que todo lo que hoy tenemos, todo lo que tendremos a futuro, es gracias, oído a esto, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ese poder ha hecho posible que nosotros hoy tengamos salvación, que nosotros hoy podamos perseverar, podamos andar en la fe, gracias a la obra de Cristo. Que para muchos, como dice el verso 23, para los judíos es un tropezadero y para los gentiles una locura, pero para nosotros, para los que creemos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el poder que nos ha sido dado. Número 3, las cosas que nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Esas cosas de las cuales estamos hablando y explicaremos más adelante, dice el apóstol, que nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que te llamó. El conocimiento, hermanos, aquí se convierte en un canal. El conocimiento no salva a nadie. Escúcheme bien esto, porque hay muchos creyentes muy inteligentes, muy lectores, muy estudiosos, pero el conocimiento no los va a salvar. El conocimiento es un canal que lo lleva ¿a quién? A Cristo. Es solo por medio del conocimiento de Cristo que usted y yo podemos aprender realmente a vivir la vida cristiana. El conocimiento muchas veces hace que la persona confíe en ese conocimiento y no confíe en Cristo. Pues yo quiero decirle algo: los judíos conocían las Escrituras. Los judíos le podían decir a usted qué letra encontraba usted en tal punto del pergamino y cuántas veces se repetía esa letra en todo ese escrito o en todo ese libro profético. ¿Cuántas veces se repetía? Pero Jesús les dijo a ellos: ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Pero el verso 40 dice: pero no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Se leían las Escrituras de pasta a pasta. Se sentaban en la cátedra de Moisés
Y les gustaba que le dijeran rabí, rabí, maestro, maestro. Pero Jesús les dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Quiere decir entonces que alguien puede tener mucho conocimiento, puede tener mucha información, pero esa información no lo salva. Es a través del conocimiento de Cristo que usted puede aprender realmente a vivir aquí y crecer y convertirse en una persona verdaderamente piadosa. Ore a Dios en esta mañana que ese conocimiento lo lleve a Cristo. Lo lleve a Cristo. Yo he conocido mucha gente que son descrestantes en el conocimiento. Usted dice, wow. Citan autores, citan libros, citan comentarios, citan lo que usted quiera, pero cuando uno va a mirar la vida de ellos, es un desastre. Ellos leen la Biblia, pero no han permitido que la Biblia los lea a ellos. El conocimiento de Cristo que se destaca aquí, hermanos, no es un conocimiento superficial. No es una simple comprensión superficial de los hechos acerca de Cristo. No está hablando el texto de ese conocimiento, sino una participación genuina, personal, de la vida en Cristo. En otras palabras, es una relación que usted y yo hoy tenemos con Cristo a través de, número uno, un arrepentimiento genuino, una conversión genuina. Ese paso de relación y de conocimiento con Cristo tiene que ver con arrepentimiento, que es una persona que se ha arrepentido de sus pecados, que es una persona que ha dejado su antigua vida, que puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un hombre o una mujer que se han arrepentido de sus pecados. Y número dos, que tienen su fe, su confianza puesta en Cristo. Ese es el verdadero conocimiento. Váyase a Mateo capítulo 7, el versículo 21. Porque aquí, en este texto, Jesús le dijo a un grupo de personas que supuestamente le conocían, les dio una sorpresa. Yo creo que esto se oirá repetidas veces. Esta frase se va a escuchar y la escucharán muchos. Ruego a Dios en esta mañana que usted no la vaya a escuchar. Ruego a Dios por eso, que usted no le toque escuchar estas palabras, que escuchemos lo contrario. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día. Yo iba a la iglesia los domingos. Yo tenía la Biblia, tenía la versión 60, la versión 95, yo tenía la de las Américas y tenía la Dios habla hoy, yo tenía todas esas versiones. Ah, muy bien, excelente. ¿Y qué más tenía? No, mis padres también eran creyentes y mis abuelos. Ah, muy bien. Y ellos dirán, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos muchos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23, entonces Él les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Apártense, yo a ustedes no los conozco. El contexto de este texto nos muestra las personas, en el versículo 13 y 14, nos muestran los dos grupos que realmente conocen y los que no conocen a Dios. Y son aquellos que han entrado por la puerta estrecha y andan por el camino angosto y los que no. Lea el versículo 13 y 14. ¿Quiénes son los que lo conocen? Entran por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Primer grupo que conoce al Señor, los que han entrado por la puerta estrecha y andan por el camino angosto. Esos son los que conocen al Señor. Los otros no lo conocen.
porque han entrado por la puerta ancha y están andando por el camino espacioso. Esos no lo conocen. Esos tendrán que oír la voz diciendo: apártense, yo a ustedes no los conozco. En el versículo 15 al versículo 20 están los otros dos grupos: los que producen fruto y los que no producen fruto. Lea conmigo el verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lea el verso 20 conmigo. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Saben quiénes son los que lo conocen? Los que han producido el fruto, los que dan el fruto. Esos son los que tienen realmente un conocimiento de Dios. Los que han entrado por la puerta estrecha, los que andamos por el camino angosto, los que estamos produciendo el fruto de salvación, el fruto de arrepentimiento, el fruto del Espíritu. Esos son los que van a escuchar la voz: vengan benditos de mi Padre, vengan, entren. El tercer grupo está en el verso 21 al verso 23. Son los que hacen la voluntad de mi Padre. Lea el versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe quiénes van a escuchar la voz? No los conozco, los que no hacen la voluntad de Dios. A esos les van a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco. Pero los que hoy hacen la voluntad de Dios, si hacemos la voluntad de Dios, vamos a escuchar lo contrario: vengan acá, benditos de mi Padre. El cuarto grupo está en el verso 24 al verso 27, y son quienes han edificado su casa sobre la roca, y son los que están fundados y edificados sobre la roca que es Cristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esos son los que lo conocen. Esos son los que lo conocen. Los que hacen la voluntad de Dios son los que lo conocen. Los que producen el fruto son los que lo conocen. Los que entran por la puerta estrecha y andan por el camino angosto, esos son los que lo conocen. Los que oirán la voz, nunca los conocí. Son los que entraron por la puerta espaciosa, andan por el camino amplio. Son los que no producen el fruto, no están dando fruto para Dios. Son quienes no hacen la voluntad de Dios sino su propia voluntad, y son finalmente los que no edificaron sobre la roca sino sobre la arena. Esos oirán la voz que les digan: yo a ustedes no los conozco. Así que el conocimiento aquí, el conocimiento está basado en una relación íntima con Dios. Punto 4. Las cosas por medio de las cuales hemos obtenido preciosas y grandísimas promesas. Esas cosas me dan acceso a mí a obtener las promesas de Dios. Esas cosas me permiten a mí tener el conocimiento real de Dios. Esas cosas me permiten a mí recibir el poder de Dios en mi vida. Esas cosas me permiten a mí pertenecer a la vida y a la piedad. Esas cosas me permiten a mí obtener preciosas y grandísimas promesas. ¿A cuántos nos gustan las buenas promesas? Que le hagan promesas a uno de gran valor. Esas cosas que el apóstol dice aquí son posibles, o hacen posible que usted obtenga las promesas de Dios, que son preciosas y grandísimas. Se calcula, hermanos, que hay en las Escrituras no menos de 30,000 promesas en la Biblia. ¿Sabía usted eso? 30,000 promesas en la Biblia. Están ahí. En cada capítulo, en cada libro están esas promesas.
Más de 30.000 promesas en la Biblia encontramos. John Bunyan dijo una vez: el camino de la vida cristiana está tan cubierto de las promesas de Dios que es imposible dar un paso sin pisar una de ellas. Por donde usted camine en la vida cristiana, hay promesas para usted. Hay promesas que lo acompañarán en medio de la enfermedad. Hay promesas que lo acompañarán en medio de la tribulación. Hay promesas para la familia, hay promesas para sus finanzas, hay promesas para todo. No podemos dar un solo paso en la vida cristiana sin pisar una promesa. Estamos llenos de promesas. La pregunta que nos hacemos en esta mañana: ¿conoces esas promesas? La pregunta que nos debemos hacer en esta mañana es: ¿estás reclamando esas promesas que ya te fueron dadas en Cristo? ¿Estás disfrutando de esas promesas que ya te fueron dadas? ¿O estás como aquel pasajero de aquel barco que recibió un tiquete para viajar y ya estando el barco en alta mar, cuenta la historia que estaba en la cubierta del barco aguantando frío y comiéndose un pedazo de pan seco allí en la cubierta del barco? Cuando uno de los marinos salió a cubierta, dice: Señor, ¿usted qué hace aquí? Y le dijo: no, pues aquí fue donde me correspondió viajar. Le dijo: muéstreme por favor su tiquete de viaje. Y le extendió el tiquete y lo miró y le dijo: Señor, su tiquete, el tiquete que usted ha recibido es un tiquete preferencial. Con este tiquete usted puede viajar dentro del barco y usted puede tener comida ilimitada, tiene una habitación, todos los derechos que un viajero de alto nivel, VIP, puede tener, usted los tiene aquí. ¿Usted por qué no ha entrado? Eso le pasa a muchos cristianos hoy, que están padeciendo y están sufriendo en su vida cristiana y en su trasegar cristiano, sabiendo que hay promesas gloriosas que ya nos han sido dadas por su divino poder. Hermano, las promesas de Dios son la última de las 7 cosas preciosas que menciona el apóstol Pedro en su carta. Pedro habla de la fe que es más preciosa que el oro. Pedro habla de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Pedro habla de la piedra viva, preciosa ante los ojos de Dios. Pedro habla de la preciosa fe que tenemos. Pedro habla de las divinas promesas que hemos recibido. Y cuando dice preciosas, es que todo esto que hemos recibido es de gran valor para nosotros. Es un valor incalculable. Nosotros no podemos dimensionar el valor de la fe que tenemos. Es tan valiosa que esa fe hace que usted y yo mañana estemos cara a cara con nuestro Dios. ¿Qué gran valor tiene esa fe? Piense en el valor de la esperanza que usted tiene hoy, que lo mantiene y lo sostiene en este caminar. Piense en la misericordia de Dios que ha recibido. Piense en la gracia, en la justicia. Piense en todos esos dones que ha recibido, si son o no son de gran estima y de gran valor. Piense en algunas de las promesas que Dios le ha dado a usted para que usted pueda caminar en esta salvación tan grande. Dios le ha dado promesas de libertad a usted, de ser libre, de libertarlo del poder del pecado, y lo ha hecho, según Romanos 6:14. Dios le ha dado promesas a usted de gracia, según 2 Corintios 12:9. El Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa es una promesa de gracia. La Biblia dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere pasado la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es una promesa para usted. Dios nos ha dado promesas para un camino que cuando seamos tentados Él nos dará la salida, y nos ha prometido que no permitirá que ninguna prueba venga a nosotros que no podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará un escape, nos dará una salida, nos abrirá una puerta. Esa es la promesa que Él nos ha dado. Dios nos ha dado la promesa del perdón al confesar nuestros pecados, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda contaminación. Dios nos ha dado una promesa para aquellos que en determinado momento caigan en pecado. Nos ha dado una promesa: hijitos, estas cosas les pido que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Dios nos ha dado una promesa de respuesta cuando clamemos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Esas cosas que hemos recibido nos hacen poseedores de todas las promesas de Dios y hacen posible que lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina, de su carácter. Hacen posible que usted y yo hoy tengamos el carácter de Cristo. Lea Hebreos capítulo 12, el versículo 10. Mire estas cosas que en determinado momento nosotros no valoramos, tristemente. Dice el texto: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Hablando de la disciplina que Dios nos da a nosotros en determinados momentos, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Esas cosas que hemos recibido permiten que nosotros participemos de la naturaleza divina, que podamos ser nuevas criaturas en Cristo, que podamos identificarnos con Dios en su carácter. Y finalmente esas cosas son cosas que deben abundar en nosotros. Son cosas que van a evitar que estemos ociosos, sin fruto, cortos de vista o ciegos espirituales. Esas cosas van a permitir que usted tenga la vista espiritual 20/20. Pedro no está aquí hablando de cosas externas de una religión. No, esas cosas no tienen que ver con ritos, ceremonias, religiosidad de las personas. Durante todo el tiempo Pedro nos está diciendo aquí, nos está hablando de aquello que tiene que ver con las cosas interiores del creyente. Él dice: no solo estas cosas deben estar en ustedes, sino que deben abundar en ustedes. Y cuando él se refiere a ese fruto que debemos producir con estas cosas, entonces nos está diciendo que debemos producir algo con esas cosas. Es decir, Dios te ha dado esas cosas que son eternas, que son poderosas, que nos han sido dadas por su divino poder y por el conocimiento de aquel que nos llamó, para que tú y yo produzcamos algo. Lo mínimo que usted hace cuando le está pagando un semestre a un hijo es que él mañana se pueda defender profesionalmente con esa carrera que usted le está patrocinando. Lo mínimo que usted está esperando es que él mañana pueda ejercer y ser responsable como persona, como ciudadano. Usted está aspirando a eso, a que él pueda defenderse con eso, y lo está haciendo de muy buena gana, de muy buena voluntad, con mucho amor y esforzándose para que él retribuya a sí mismo y podamos verlos crecer personal y profesionalmente. Dios actúa igual en nosotros. Nos ha dado grandiosas y hermosas promesas para que demos fruto. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿está produciendo usted fruto con estas cosas? ¿Está su vida influenciando a los demás con estas cosas que ha recibido? ¿Está usted esparciendo la palabra de Dios en el presente y las cosas que usted ha recibido las está compartiendo con otros? ¿Está participando usted en el esfuerzo de esparcir la palabra de Dios con las cosas que ha recibido, que son cosas eternas y poderosas? Pedro está diciendo aquí que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esta persona se ha olvidado de que ha sido salva, se ha olvidado de que ha sido salvo. Por eso hoy podemos concluir agradeciéndole el poder, tener la confianza que todo fue realmente hecho en la cruz y asegurado en la cruz respecto a nuestra salvación, y que Dios nos ha dado absolutamente todo lo necesario para que nosotros perseveremos y nos mantengamos sin caída en este camino. Hoy nosotros debemos orar y debemos dar gracias porque nuestra perseverancia está asegurada mediante las cosas que ya nos han sido dadas. Usted y yo hoy perseveramos porque recibimos esas cosas.
Usted y yo hoy perseveramos no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Y Él ha garantizado que usted y yo perseveremos hasta el fin con esas cosas que ya nos han sido dadas. Hermano, hoy debemos confesar nuestra incredulidad y nuestra falta de diligencia para ser confirmados en nuestra salvación mediante las preciosas y grandísimas promesas que ya hemos recibido, que hemos sido negligentes en conocerlas, en escudriñarlas, en sacarlas y aplicarlas a nuestra vida para poder ¿qué? Perseverar y tener una vida cristiana en victoria, en triunfo, trayéndole honor y gloria al que nos salvó a través de las cosas que ya nos han sido dadas. Y finalmente, en esta mañana, oremos por nuestros familiares, para que Dios les conceda las cosas necesarias, para que puedan huir de la corrupción de este mundo y puedan obtener lo que hoy nosotros tenemos por la fe, las cosas que ya nos han sido dadas. En la próxima reunión hablaremos de esas 8 cosas que ya nos han sido dadas: la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Si esas cosas están en usted y abundan, no lo dejarán estar ociosos y sin fruto, y harán que usted no caiga jamás en este camino de la salvación. Usted tendrá una vida asegurada, una vida victoriosa, una vida segura y una salvación segura si usted pone en práctica estas 8 cosas que nos muestra aquí el apóstol. Que estemos en pie, tengan la bondad. Una historia cuenta de esa anciana que su hijo estaba en Estados Unidos. Cada mes le enviaba unos sobrecitos con unas estampas de color verde. Y esa anciana cuenta la historia que las pegaba detrás de su cama, lo que su hijo en el extranjero le mandaba en un sobre. Pasó unos meses, la anciana vivía apartada, sola, y dice que un día la encontraron muerta, murió de hambre, de inanición. Cuando se dieron cuenta, los socorristas, cuando entraron a la casa y miraron allí en su habitación, se dieron cuenta que todas las estampitas que ella pensaba que pegaba detrás de su cama eran billetes de $100 que su hijo le enviaba mes a mes para su sostenimiento, para que ella pudiera vivir muy bien y muy cómodo. Pero ella desconocía eso y le echaba pegante a los billetes y los pegaba ahí, y murió de hambre. Hoy tenemos aquí más de 30,000 promesas en este precioso libro, y hoy hay muchos creyentes muriendo de hambre espiritual sin conocer las promesas de Dios y diciendo: no voy a ser capaz de vivir esta vida es muy dura, esta vida, y resulta que Dios está diciendo: aquí está mi palabra, ábrela y saca las promesas, que esas promesas son para ti y para los tuyos y para los que están a tu alrededor. El carcelero de Filipo le gritó a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No porque la salvación se reciba por herencia, no, pero hay gran probabilidad de que una persona que conoce el Evangelio y le predica el Evangelio a sus hijos y a sus familiares, hay gran probabilidad de que esos que están allí se salven también. La familia del carcelero esa misma noche entendió, se arrepintieron y todos fueron bautizados. Esa promesa se hizo efectiva porque escucharon la palabra de Dios, oyeron el mensaje de Pablo y de Silas, se arrepintieron, se convirtieron, creyeron al Evangelio y entraron, y ese día fueron salvos toda esa familia. Pero ahí está la promesa. ¿Qué promesa necesitas hoy de parte de Dios para solucionar esa situación que está en tu vida? Que llevas esperando tantos días, tanto tiempo, y que estás ahí buscando al consejero, buscando al uno, buscando al otro, y hasta haciendo muchas cosas por fuera, buscando por fuera. Y la promesa está aquí. Pero tienes que ser diligente, ir a escudriñar, sacar la promesa y pedirle a tu Padre Celestial: Señor,
esta promesa es para mí. Esta promesa ya es una realidad en mi vida, ya me ha sido dada. Señor, que esta promesa se cumpla en mi vida y con toda seguridad que Dios lo va a hacer. ¿Usted quiere orar en esta hora para que esas promesas se hagan realidad en su vida? Yo quiero verlo en mi vida reflejado.